Estaba pensando en las actitudes que tenemos cuando llega la prueba. Cuando llega la prueba a tu vida, ¿qué actitudes tomas? ¿Cuál es la actitud que hay en tu corazón? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Esto es lo que dice la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15 en adelante. ¿Y por qué te decía qué actitud tenemos en los tiempos de prueba? Porque Pablo, en el versículo 16, nos da la clave de todo. Cuando llegue la prueba a tu vida, cuando llegue ese momento del desierto, estad siempre gozosos. No solo cuando llegan las pruebas, sino también cuando estamos en ese tiempo de calma, de bienestar, de felicidad. Estas palabras de Pablo las había dirigido a la iglesia de Tesalónica, y esa exhortación tenemos que aplicarla también a nuestra vida. Nosotros formamos parte de la iglesia actual. Hoy el Señor, por medio de su palabra, nos hace una exhortación para enfrentar los tiempos de dificultad con la actitud correcta. Ya que si de algo podemos estar seguros es que nuestra vida cristiana, tarde o temprano, siempre vamos a enfrentar crisis. Siempre, en tu diario vivir, en tu diario cristiano, vas a enfrentar momentos de crisis, momentos de prueba. Así lo dijo Jesús, Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro también nos lo recuerda. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pablo lo confirma y lo afirma también en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es interesante conocer que en el idioma japonés, la palabra crisis tiene dos significados muy interesantes: peligro y oportunidad. Verdaderamente en la vida de todo cristiano, los tiempos de crisis que vivimos son un peligro. Peligro porque muchos vuelven atrás, muchos se quejan, muchos critican, murmuran contra Dios. Pero es que también es una oportunidad para agradar a Dios teniendo una actitud de fe y esperanza. Esa es la actitud correcta cuando estemos en medio de pruebas. Agradecimiento a Dios. Es por eso que en los versículos que hemos leído para comenzar encontramos exhortaciones importantes para que las tomemos en cuenta cuando a nuestra vida vienen esos tiempos de crisis o tiempos de dificultad. Vamos a ver cuáles son las exhortaciones para tener las actitudes correctas en los tiempos de prueba. Primera exhortación: renunciar a toda intención de venganza. ¿Recuerdas que esta mañana hemos hablado sobre Abigail y David? Cómo David pidió un favor a Nabal, esposo de Abigail. Oye, os hemos ayudado en el pasado, ayudarnos a otros, ayudarnos ahora a nosotros, darnos comida. Y cómo Nabal se niega y David lo primero que piensa es venganza, acabar con toda esa familia. Hasta que Abigail intercede y le dice a David: mira, la venganza no depende de ti. La venganza viene de parte de Dios, y Dios en su tiempo hace justicia. Pues esta es una primera exhortación que podemos encontrar en este pasaje. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Eso es venganza, eso es tener una actitud de venganza, el pagar a otro mal porque a nosotros nos ha tratado mal. Esa es actitud de venganza. Antes seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Esta es la actitud correcta, una de las actitudes correctas en tiempos de prueba. Quizás los problemas o las crisis que estamos enfrentando en nuestra vida han sido causadas por alguna persona que pudo haber hecho daño a nuestra vida. Posiblemente en nuestro corazón hemos dejado que el rencor o el resentimiento se convierta en deseos de venganza contra esa persona. Queremos pagar mal por mal. Nos parece que es justo hacerle mal a la persona que nos ha hecho mal a nosotros. Debemos recordar siempre cuál es el espíritu que está en nosotros. No está el espíritu del mundo,
está el Espíritu de Dios. Es por eso que Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es necesario que comprendamos también que eso no significa que el daño que nos han causado quedará impune. A veces pensamos que Dios será indiferente a la injusticia o al dolor. Lo que Dios nos dice es que no nos venguemos nosotros, sino que dejemos que Él sea quien se encargue de nuestra venganza. Esto lo dice la carta de Romanos, capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dios no dice, déjamelo todo a mí. Renuncia hoy mismo a toda intención de venganza en tu corazón para que te pueda bendecir y que yo sea el pelee por ti. No. No es eso. No hay que olvidar que Dios es justo y hará justicia en su tiempo, no en mi tiempo. Mira lo que dice la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Has leído alguna vez este versículo? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La primera exhortación que encontramos en este pasaje es esta. La venganza le pertenece a Dios. La segunda exhortación que encontramos en este pasaje, recordar que estamos leyendo la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 15 al 17. La primera exhortación es, la venganza le pertenece a Dios. No es nuestra la venganza. La segunda exhortación es, en los tiempos de crisis no pierdas el gozo en tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido ese gozo porque han venido situaciones difíciles a nuestra vida? La palabra dice, estad siempre gozosos. No te dice, estate siempre, estate un tiempo gozoso, no, siempre. Y además dice el verbo imperativo estad, que es una orden. No permitas que tu corazón se llene de enojo, que no haya reclamo contra Dios. El gozo de nuestra vida es la fortaleza que nos mantiene firmes aún en las adversidades más grandes. Nehemías capítulo 8, verso 10, dice lo siguiente, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, no se trata de encontrar el lado positivo de las cosas o el punto de vista alegre o feliz, sino de tener fe que aunque no veamos nada positivo en la situación que estamos viviendo o que nos dé motivos para estar alegres o felices, tú y yo tenemos que confiar que aunque no lo comprendamos y no veamos cómo, Dios va a hacer algo bueno. Dios hará algo bueno por medio de todo esto. La palabra de Dios nos manda a gozarnos en Él, en su poder, en su amor, en su fidelidad. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Salmo 118, verso 24. En medio de tu prueba, en medio de tu momento de crisis, en medio de tu momento de aflicción, estad siempre gozosos. Por último, la tercera exhortación de Pablo es que nunca te canses de orar. Estas son las actitudes que tenemos que tener en medio de la crisis. En primer lugar, que no haya venganza. En segundo lugar, que estemos siempre gozosos. Y en tercer lugar, que para mí es lo más importante, es no te canses de orar. Orad sin cesar. Tenemos que tener algo claro muy importante. Orar no es una opción. Es una necesidad. Esto hay que tenerlo claro. Lucas capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La única forma de poner nuestras cargas y dificultades en las manos de Dios para que venga su paz a nuestra vida es por medio de la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es la llave para poder acceder a las maravillas de Dios, para poder hacer posible lo imposible. Respondiendo Jesús les dijo, Mateo capítulo 21, verso 21 y 22, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de las higueras, sino que si a este monte dijereis, quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Tú y yo podemos estar seguros que nuestro Dios escucha el clamor. Dios escucha las oraciones de sus hijos en tiempo de angustia. Y este es uno de mis salmos favoritos. Y te invito a que lo hagas, te invito a que lo leas, te invito a que lo compartas. Salmo 18, verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esta es la actitud correcta en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Orad sin cesar. Estad siempre gozosos. Y si estás en un momento de prueba, de crisis, porque una persona te ha hecho mal, Pablo nos recomienda, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Estos son consejos para cuando estemos en pruebas, aplicar a nuestra vida. Estas son las actitudes correctas en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción. Ahora depende de nosotros, ¿qué haremos en medio de esos momentos de prueba? La decisión depende de ti.